¿Alguna vez se ha tomado una decisión que parecía súper lógica en el momento para luego darse cuenta de que algo no cuadraba? Bueno, muchas veces no es mala suerte, sino errores muy predecibles en nuestra forma de pensar. Hoy vamos a explorar 4 de estas trampas mentales basándonos en el increíble trabajo de Rolf Dobelli. A ver, ¿qué quiere decir esto? Dobelli nos explica que el cerebro no es como una computadora perfecta y sin fallos. Para nada. Al contrario, tiene como fallos de sistema, sesgos que nos hacen desviarnos de la lógica una y otra vez y casi siempre de la misma manera. Ojo, no son errores al azar, es que tendemos a caer en los mismos pozos una y otra vez. Esta es una pregunta clave y nos va a llevar directo a la primera gran trampa mental. ¿Por qué será que cuando empezamos un nuevo proyecto, una carrera o una inversión, todo parece mucho más fácil de lo que realmente es? La primera razón tiene un nombre: sesgo de supervivencia. Y este error de lógica, distorsiona por completo cómo vemos el éxito. Porque nos hace fijarnos únicamente en los ganadores, en los que sobrevivieron al proceso. Dobelli nos pone un ejemplo genial, un músico aspirante llamado Reto. Mire donde mire, Reto solo ve éxito. Las estrellas de rock están por todas partes. Casi parecen la norma. Y claro, el éxito se ve como algo alcanzable porque la evidencia que tenemos a la vista es abrumadora. Y aquí está el punto clave. Por cada estrella de rock que vemos, hay miles, quizá decenas de miles de músicos que se quedaron en el camino. Sus historias, nadie las cuenta. Sus guitarras están juntando polvo en un rincón. Este cementerio de fracasos es gigantesco, pero es completamente invisible para nosotros. Esta es la definición, digamos, formal. Al fijarnos solo en los supervivientes, sobreestimamos de una forma brutal las probabilidades de tener éxito. Creemos que empezar un negocio es más fácil de lo que es, o que ser un gran escritor es un camino claro, porque solo escuchamos las historias de los que ya llegaron a la meta. Y ojo, que esto no es solo cosa de la música, Lo vemos en las finanzas, donde las noticias celebran a las startups que triunfan, pero nadie habla de las miles que quiebran. Los índices de la bolsa, como el Dow Jones, sacan a las empresas que fracasan, dándonos una imagen súper distorsionada de la economía. El mundo parece estar lleno de historias de éxito, pero es una ilusión. Pasemos ahora a la siguiente trampa, que muchas veces va de la mano con la primera. Esta ilusión nos hace confundir las cualidades que llevan al éxito con los resultados de ese éxito. Suena complicado, pero ya verán que es muy simple. Dobelli cuenta una anécdota de Nassim Taleb, que queriendo ponerse en forma, admiraba los cuerpos de los nadadores. Él pensó, si nado mucho voy a tener ese físico, pero la realidad es justo al revés. Esos nadadores son profesionales porque nacieron con un cuerpo ideal para nadar. Su físico es un criterio de selección para el éxito, no el resultado del entrenamiento. Este error se ve por todos lados. Las modelos suelen ser bellas por naturaleza y por eso anuncian cosméticos. No es el producto el que crea esa belleza. De la misma forma, una universidad como Harvard tiene éxito en gran parte porque selecciona a los mejores estudiantes desde el principio. No es solo por la calidad de su enseñanza. Es la clásica confusión entre causa y efecto. Esta pregunta nos deja pensando, ¿verdad? ¿Es el programa de maestría el que garantiza un mejor sueldo? ¿O es que la gente ambiciosa, que ya de por sí va a ganar más, es la que se apunta a esos programas? Es una trampa sutil, pero muy, muy poderosa. Vamos con la tercera trampa. Y esta seguro que a más de uno le va a sonar. Es la razón por la que a veces nos cuesta tanto abandonar una mala decisión simplemente por todo lo que ya hemos invertido en ella. Este ejemplo es perfecto. A ver, racionalmente, los 30 euros ya se gastaron, ya no van a volver. Quedarse solo significa perder algo mucho más valioso, 2 horas de vida. Y sin embargo, el dolor de perder ese dinero nos empuja a seguir invirtiendo tiempo en una mala experiencia. Esto se conoce como la falacia del costo hundido. Es esa vocecita interna que nos dice, ya invertí tanto en esto, no puedo renunciar ahora. Esa aversión a la pérdida, ese impulso de no querer admitir que un recurso se desperdició, nos hace seguir en relaciones tóxicas, proyectos que no van a ningún lado y carreras que no nos llenan. Y este es el ejemplo a lo grande.
El Concorde fue una maravilla de la ingeniería, sí, pero un desastre financiero. En lugar de aceptar la pérdida, los gobiernos siguieron metiéndole miles y miles de millones, no por una evaluación racional del futuro, sino para justificar las enormes inversiones que ya habían hecho en el pasado. El punto crucial es este. Para tomar una decisión racional, los costos pasados son irrelevantes. Lo único que importa es la situación actual y las perspectivas a futuro. El dinero, el tiempo y el esfuerzo que ya se invirtieron, esos ya no se pueden recuperar. Y llegamos a la trampa final, la que el propio Dovelli llama la madre de todos los errores de lógica. Es tan fundamental, tan básica, que influye en casi todos los aspectos de nuestro pensamiento. Pensemos en este experimento. Un profesor muestra esta secuencia de números y le pide a la gente que descubra cuál es la regla que hay detrás. La mayoría de la gente piensa, fácil, la regla es sumar 2. Entonces, para probarlo, proponen el número 8. El profesor dice, correcto, el 8 sigue la regla. Luego proponen el 10 y el 12. Y cada vez el profesor confirma que siguen la regla. Pero ahí está la trampa. La gente busca confirmar su hipótesis, no refutarla. Casi nadie prueba un número como el 7, que no encaja con la teoría de sumar 2. Si lo hicieran, el profesor les diría, correcto, el 7 también sigue la regla. La verdadera regla era mucho más simple, pero esa búsqueda de confirmación nos ciega. Y esto, damas y caballeros, es el sesgo de confirmación. Es como si la realidad pasara por un filtro que solo deja entrar lo que ya encaja con nuestras creencias. Se leen las noticias que confirman nuestras opiniones, se recuerdan los datos que apoyan nuestras teorías y se descarta todo lo que las contradice como una simple excepción. Dovelli cita esta frase, que es un consejo para escritores, pero que se aplica perfectamente a la vida. Significa que debemos ser despiadados con nuestras ideas más queridas. Debemos buscar activamente la evidencia que las contradiga, porque es la única forma de acercarse un poquito más a la verdad. Entonces, para resumir, para combatir el sesgo de supervivencia hay que visitar esos cementerios de fracasos. Contra la ilusión del cuerpo de nadador, es clave analizar la diferencia entre causa y efecto. Para evitar la trampa del costo hundido, hay que enfocarse en el futuro, no en el pasado. Y para el sesgo de confirmación, el antídoto es intentar demostrar que las propias ideas están equivocadas. Y para terminar, queda una pregunta en el aire. Conocer estas trampas es el primer paso. El segundo, y el más difícil, es aplicar este conocimiento. Vale la pena preguntarse qué creencias, proyectos o decisiones podrían verse ahora con otros ojos. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con una pregunta que seguro nos hemos hecho todos últimamente. ¿Qué hacemos con este bombardeo constante de noticias? O sea, ¿de verdad nos ayuda o más bien nos está perjudicando? Vamos a ver dos puntos de vista que son, completamente opuestos. Para empezar, miren esta pregunta del autor Rolf Dovelli. Vale la pena hacer una pausa y pensar, ¿no? De todo ese mar de información que consumimos, ¿cuál de esas noticias realmente de verdad marcó una diferencia para bien en una decisión importante? Y aquí es donde se pone interesante. La tesis de Dovelli es bastante radical. Él no dice que las noticias son solo una distracción, no. Él dice que son algo activamente dañino. Y eso, claro, nos obliga a replantearnos por completo qué papel juegan en nuestras vidas. A ver, para entender bien su argumento, Dovelli usa una analogía súper potente. Es la clave para entender toda su crítica. Y aquí está la idea central. Las noticias son como el azúcar. Son fáciles de consumir, no piden casi nada de esfuerzo mental y podemos tragarnos cantidades gigantescas sin sentirnos nunca llenos, sin sentirnos satisfechos intelectualmente. Esta comparación lo deja clarísimo.
Por un lado, tenemos el conocimiento profundo, como los libros. Es material nutritivo, sí, requiere esfuerzo, pero al final te lleva a entender algo. Y por el otro, están las calorías vacías de las noticias. Se consumen sin pensar, rapidito, pero no alimentan para nada el intelecto. Pero ojo, que la analogía del azúcar es solo el principio. Vamos a profundizar un poco más en los costos específicos que, según Dovelli, las noticias le pasan a nuestra mente y hasta a nuestro cuerpo. Aquí Dovelli saca un concepto que me parece fascinante, la idea de que las noticias nos engañan sistemáticamente sobre los verdaderos peligros del mundo. Hacen que nos preocupemos de más por lo dramático y que ignoremos lo que es realmente importante a largo plazo. Y esta tabla lo muestra perfecto. Las noticias se van a enfocar en el evento espectacular, ¿no? Como que se cayó un puente, pero no en lo que es realmente relevante, la estabilidad de todos los demás puentes. Nos hacen tenerle más miedo al terrorismo que al estrés crónico, que es una amenaza muchísimo más real para la mayoría de la gente. Y la lista de costos sigue, ¿eh? Según Dovelli, las noticias nos generan estrés crónico, interrumpen nuestra habilidad para pensar a fondo, refuerzan los prejuicios que ya tenemos y, para rematar, nos vuelven pasivos. Nos muestran un montón de problemas que sentimos que están totalmente fuera de nuestro control. Pero bueno, ¿es esta la única forma de ver las cosas? Para nada. Ahora vamos a darle un giro a la conversación y explorar el contraargumento, que también es muy potente. Porque claro, no todo el mundo está de acuerdo con esta idea de desconectarse por completo. Esta es la respuesta de la periodista Madeleine Bunting, y es una pregunta fuerte. Para ella, dejar de consumir noticias no es un acto personal sin más. Es, básicamente, darle la espalda a una responsabilidad ciudadana que es fundamental. Ojo aquí, que su punto no es defender la adicción a las noticias 24/7. Lo que ella dice es que la solución no es la desconexión total. Para Bunting, la clave no está en apagar todo, sino en aprender a conectarnos de una forma más sana, más consciente. Entonces, veamos cuál es ese papel esencial que, según la visión de Bunting, juegan las noticias tanto para la sociedad en general como para cada individuo. El punto central de Bunting es este. Renunciar a las noticias no es un acto neutral, tiene consecuencias. Es salirse de la conversación colectiva, es negarle espacio a la curiosidad y, lo más importante, es debilitar el pilar de la democracia, que necesita una ciudadanía informada. Ella incluso dice que es como viajar de gorra, o sea, aprovecharse del esfuerzo cívico que hacen los demás por mantenerse informados. Esta es una crítica durísima. Lo que Bunting sugiere es que la idea de simplemente ignorar las noticias es un lujo, un privilegio que solo existe gracias a la estabilidad que una sociedad informada ayuda a crear. Es una postura, dice ella, que solo se puede tener desde la comodidad y la seguridad. Bueno, ya vimos los dos extremos del debate. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Vamos a pasar de la confrontación a buscar una síntesis un poco más práctica. Porque al final, lo que todo este debate parece sugerir es que la respuesta no es un simple todo o nada. Quizás la pregunta no es si consumimos noticias, sino cómo lo hacemos, de una manera que realmente nos sirva de algo. A ver, podríamos crear un pequeño marco que combine lo mejor de las dos visiones. Paso 1, hacerle caso a la advertencia de Dovelli. Reconocer los peligros de la información chatarra. Paso 2, asumir la responsabilidad cívica de la que habla Bunting. Y paso 3, la síntesis de todo. Elegir la profundidad por encima de la cantidad. Priorizar análisis y contexto en vez de alertas que desaparecen en un minuto. Y al final, la pregunta clave regresa a cada quien. La verdad es que no hay una dieta informativa perfecta que le sirva a todo el mundo. El paso más importante es la reflexión consciente. Así que, la pregunta queda en el aire. ¿Cómo se ve una dieta de información que sea saludable y balanceada para cada uno de nosotros?